en que de alguna manera podríamos dividirla en tres periodos. El primer periodo más combativo, que arranca con La Hora de los Hornos, y concluiría con Los Hijos de Fierro, que, bueno, también es su debut en la ficción. Y digo que Los Hijos de Fierro es un enlace al segundo periodo, que es más pegado, si se quiere, al realismo mágico, que arranca cuando ya está en el exilio. Hablamos del exilio de Gardel, que después continuaría con Sur, El Viaje. Ese sería un segundo periodo de ficciones, de apegado a ese realismo mágico característico de América Latina. Y después el tercer periodo del presente siglo de la Argentina post-2001, a partir de Memorias del Saqueo, que retorna al género documental y continuó hasta su última película, que ha sido Viaje a los Pueblos Fumigados. Y en el caso de la Hora de los Hornos, me parece fundamental ver cómo opera como dinamizador de una discusión política fundamental para la etapa, es decir, la necesidad del pasaje a la lucha armada, para ser concretos, ¿no? Me parece que esa distribución del film, ¿no? Proyectado en la clandestinidad, en espacios ya organizados, a diferencia de lo que puede ser un cine donde va cualquier persona que tiene ganas para una entrada y entra, esta circulación en espacios ya organizados para dar una discusión que todo el mundo está tratando de abordar en ese momento, que es, bueno, la necesidad del pasaje a la ofensiva popular de manera abierta, vía la lucha armada, acompañando la lucha de masas, y, digamos, es ese pasaje que se hace entonces del documental de acción a la filmación de una ficción política, ¿no? Eso me parece muy interesante. Lo de Los Hijos de Fierro realmente me parece una maravilla, porque es el intento de hacer una reescritura del Martín Fierro en una secuencia larga, narrativa larga, ¿no? En algo que tenía antecedentes y se va profundizando a lo largo de los años, ¿no? En el plano específico de la literatura, que tiene que ver con el aporte que hace Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, cuando escribe algunos breves relatos donde de algún modo retoma cuestiones del Martín Fierro, pero claramente en una perspectiva conservadora, reaccionaria, ¿no? La idea de destino sudamericano, ¿no? Como la barbarie, y que viene un poco de esa experiencia. Pino le da un enfoque de izquierda, digamos, en una perspectiva de liberación nacional, pero el trabajo que son interpretadas por Citarrosa con letra de cartoon, ¿no? Eso me parece como un momento de brillo de la película. Lo que podría decir sobre este periodo es que si uno se toma la molestia de ver La Hora de los Hornos, ya quizás pasándonos en el ámbito documental, no sé si vos te acordás, pero incluye un único fragmento de una entrevista con Perón en La Hora de los Hornos, ¿no? No, no estamos hablando de las dos películas extensas que se entrevistan con el general. Y hay un único momento que, no sé, durará un par de minutos, 3 minutos, y solo le hacen una pregunta a Perón. Y la pregunta era, general, este, durante el golpe, ¿usted tiene alguna autocrítica que hacerse? Y ahí Perón dice, bueno, esa es una pregunta que me ha hecho todo el mundo. Y ahí reconoce Perón que lo que debió haber hecho era mandar a fusilar a los que orquestaron el golpe. Que en ese momento, bueno, decía, no, quizás no era por A o por B no hacerlo, no era conveniente, pero él dice, pero ahora que lo veo, por todo lo que se ha generado, debía haberlos mandado a fusilar. Lo cual es por un lado temerario que en ese gran proyecto de 4 horas, donde se señala que para llegar al socialismo había que reclamar el regreso de Perón, donde la única pregunta era esa, y que a su vez esa respuesta fuera contundente, porque no hay que olvidarse de una cosa. La Hora de los Hornos es toda una proclama a favor de la violencia política, digamos. Eso no hay que olvidarlo. De hecho, en uno de los títulos, y ahí lo puse, por ejemplo, en las redes, es que el odio tiene que estar presente en el pueblo para poder liberarse. Lo digo esto porque, bueno, en la actualidad se ha fogonado mucho lo de el amor vence el odio, etcétera, y como que el odio ha quedado como un privilegio de las clases, solamente de las clases dominantes. Entonces, que en esa entrevista fugaz de La Hora de los Hornos, Perón diga que hace alguna especie de autocrítica en relación a que tendría que haber fusilado, habla también de las debilidades del primer peronismo, que luego se van a repetir
¿no? En su retorno, ¿no? En esta idea de pacificación nacional, que podemos ligar a esta frase actual que vos decías del amor vence al odio y todas esas, bueno, paparruchadas que se dicen en la actualidad, sin reivindicar el componente fundamental del odio de clase, que fue un elemento histórico en la tradición de las izquierdas. Bueno, todo lo contrario quizás a lo que es el segundo periodo, el exilio de Gardel, Sur, el viaje, que si tuviera que decir algo temerario diría que me parece que es como, paradójicamente hablando, la etapa me parece que más borgiana de Pino, a pesar de tener un cierto apego a ese género literario tan latinoamericano como es el realismo mágico. Siempre son personajes que tienen una incertidumbre, digamos, como que van a explorar sin saber con qué propósito. De hecho, el cuento, bueno, así como Pino tenía esta película que se llama Sur, donde su protagonista está en esa incertidumbre si volver o no a su casa luego de salir de prisión. Si en algo se asemeja con el famoso cuento El Sur de Borges, es un poco eso también, un personaje que se mete en las pampas sin saber que un civilizado que va a conocer a la barbarie sin saber con qué se va a enfrentar. Entonces me parece que esa cosa de desolación que está teniendo este periodo de Pino es al ver cómo se cae a pedazos todo proceso revolucionario, porque bueno, muchos de sus padres quedaron desaparecidos. Uno puede, digamos, de algún modo, me parece que sí, ver ahí de algún modo el peso de la derrota, ¿no? Y el rol que el tango juega también en la cultura argentina, ¿no? Francisco Pacurondo, poeta setentista también, de algún modo quien pierde la vida en la última dictadura cívico-militar siendo combatiente montonero, ¿no? Él decía, para bien o mal somos tangueros, ¿no? Un poco, bueno, los recuerdos, etcétera. Uno puede ver que tiñe mucho toda la producción de los 80, 90. Por el otro lado, este cambio, este retorno de Pino al documentalismo, es imposible despegarlo, obviamente, porque si hablamos de la Argentina del siglo XXI, hablamos de la Argentina post-2001. Y evidentemente, así como quedan registradas esas imágenes tremendas de las represiones de diciembre de 2001, bueno, Pino estaba ahí en las calles, digamos. Es bastante raro la figura de Pino. Es alguien que estuvo con Godard, que presentó películas en Cannes, y aún a su edad muy avanzada estaba en la calle filmando con su camarita. Como que no es muy raro. A pesar de que hoy en día se piensa que es muy habitual, en esos tiempos no es muy común que un cineasta salga a filmar en las calles. Y menos si ha tenido contacto con renombrados cineastas mundiales. Pero precisamente en Memoria del Saqueo, él cierra haciendo desde su voz en off, ¿no? De una voz que ya marca una especie de autoridad, digamos, comparando lo que fue la rebelión de fines del 2001 con lo que fue el Cordobazo y con lo que fue el octubre del 45. Lo cual, bueno, el Cordobazo tuvo esos registros audiovisuales que impactaron no solo a la sociedad, sino también a los que se dedicaron a hacer cine, y que marcó los contenidos del cine militante, y que, bueno, hasta el día de hoy hay documentales, películas documentales que se sacan provecho de esas imágenes del Cordobazo. Bueno, el octubre del 45 quizás hay más registros fotográficos que audiovisuales, pero bueno, está ahí, digamos. Entonces, esa ética militante y del cineasta denuncialista, me parece que es muy interesante en un Pino que, como vos decís, quizás no tiene algo programático desde el cine y tiene vaivenes en lo partidario, ¿no? En su actuación pública como dirigente, pero que en el cine marca esa tendencia muy importante en una época que me parece que es, de nuevo, volviendo a las producciones y a los contextos, ¿no? Me parece que la ausencia de programa en la cinematografía documental del Pino Solanas del siglo XXI es la ausencia de programa del movimiento popular en su conjunto en la Argentina, ¿no? La izquierda no tiene programa, y el peronismo, de algún modo, popular recién comienza a esbozar algunas líneas programáticas, pero lo que está como desafío, me parece, para la actualidad es, tanto en términos estéticos como políticos, volver a introducir
la discusión sobre un rediagrama, ¿no?, que permita una programación. Y precisamente la última película, Viaje a los Pueblos Fumigados, el título en sí me parece que reivindica eso, la idea de hacer viajes, viajar, algo que me parece que se está perdiendo últimamente, donde ciertos modos de narrar, en particular en el documental, que ha instalado solo la idea del dato, que es un planteo muy liberal, decir el dato mata el relato, que se ha instalado hoy en día de parte de los rebeldes hoy en día, que son los anarcocapitalistas que salen en la tele, como si el dato en sí nos permite construir algo más programático, digamos. Entonces, bueno, me parece que en sí las películas de este periodo de Pino Solanas tienen esa cosa del viajante, ¿no? Del narrador viajante, del héroe que viaja, que lamentablemente creo que se está perdiendo un poco. Creo que eso es lo que a veces lo instalan en muchas lógicas de YouTube, haciendo los videos así nomás.